Amelia Torres pasaba la mopa húmeda por el reluciente suelo de mármol del salón principal cuando un alarido agudo y desesperado rompió el silencio. Provenía de la planta superior, un eco que le heló la sangre. Era una mañana de martes que prometía ser idéntica a todas las demás en la imponente mansión del empresario Adrián Serrano, pero había una cualidad en aquel grito, una nota de pánico puro, que la obligó a dejar caer todo en el acto. El mango del trapeador se le escapó de las manos y golpeó el suelo con un chasquido seco que resonó en la vasta estancia. «Papá, papá, ¿dónde estás?» La voz pertenecía a Leo, el hijo de Adrián, de apenas 8 años. Amelia conocía perfectamente el timbre de su voz, una melodía infantil que solía llenar la casa de risas y preguntas interminables. Sin embargo, nunca, jamás, la había oído sonar de aquella manera, quebrada, teñida de una angustia que le retorció las entrañas. Sin pensarlo 2 veces, subió a toda prisa la gran escalera de mármol, sintiendo como su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza desbocada. Encontró a Leo en mitad del pasillo, de pie justo frente a la puerta del dormitorio de su padre. El rostro del niño, normalmente pálido y sereno, estaba congestionado, de un color rojo intenso, y su pequeño cuerpo se mecía de un lado a otro con una inestabilidad alarmante, como un junco a punto de ser quebrado por el viento. «Leo, ¿qué ocurre, cariño? ¿Qué pasa?», preguntó ella, acercándose con cautela. El niño giró la cabeza hacia ella, y por un instante sus ojos, vidriosos y desenfocados, parecieron no reconocerla. La miró a través de una neblina de dolor y confusión. «Tía Ame, me siento muy mal», murmuró con dificultad. «¿Dónde está mi papá?». Antes de que Amelia pudiera articular una sola palabra de consuelo, los párpados de Leo se cerraron pesadamente y su cuerpo se desplomó hacia atrás, inerte. Amelia se lanzó hacia él, un grito ahogado en su garganta, pero sus manos no llegaron a tiempo. El pequeño cuerpo rodó por la escalera, una sucesión de golpes sordos y terribles contra el frío y duro mármol. Cuando finalmente se detuvo en el vestíbulo de la planta baja, Leo yacía completamente inmóvil. Una mancha oscura de sangre comenzaba a extenderse lentamente bajo su cabeza, tiñendo de carmesí la impecable superficie blanca. Amelia descendió los escalones de 2 en 2, el pánico atenazándola. Se arrodilló a su lado, y con dedos temblorosos, le tocó la frente. «Ardía». La piel del niño quemaba como si tuviera fuego por dentro. Dios mío, ¿qué hago?», susurró para sí misma, la mente en blanco. Su padre no está. Con manos que no le obedecían, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de emergencias. El temblor de su cuerpo hacía que pulsar los dígitos fuera una tarea titánica. «Emergencias, die game», respondió una voz al otro lado. «Necesito una ambulancia. Es urgente», dijo Amelia, la voz rota. «Un niño se ha caído por las escaleras, está inconsciente». La voz del operador sonó distante y cansada, casi mecánica. «Señora, cálmese. Desafortunadamente, no tenemos ninguna unidad disponible en su zona en este momento. Ha habido un accidente múltiple en la carretera panamericana con numerosas víctimas. Todos nuestros equipos están allí. Pero esto es una emergencia, es un niño. No puede esperar». «Entiendo su desesperación, señora, pero la espera será de al menos 2 horas hasta que podamos enviar a alguien». «Lo lamento». Amelia colgó, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Sin perder un segundo, marcó el número de móvil de Adrián Serrano. El mensaje pregrabado fue una sentencia. «El número que usted ha marcado se encuentra fuera del área de cobertura o apagado. Inténtelo de nuevo más tarde». Lo intentó 2 veces más, con la misma respuesta desoladora. Adrián había partido al amanecer hacia una reunión crucial en otra ciudad, había dicho que no regresaría hasta bien entrada la noche. En ese momento, el cuerpo de Leo comenzó a convulsionar en sus brazos. El pequeño se sacudía violentamente, y de sus labios brotaban murmullos febriles e inconexos. «Mamá, ¿dónde estás, mamá?». Amelia sintió una punzada de dolor inmenso. Sabía que Leo llamaba a la madre que había fallecido 3 años atrás. El niño apenas conservaba recuerdos claros de ella, pero en los momentos de enfermedad o miedo profundo, su nombre era el único refugio que su mente infantil parecía encontrar. Fue entonces cuando su mirada, desesperada, se posó sobre la mesa del recibidor. Allí, brillando bajo la luz del candelabro, estaban las llaves del Ferrari rojo de Adrián. El señor Serrano era extremadamente celoso con ese vehículo. Era una pieza de colección, su orgullo, y ni siquiera permitía que su chofer personal lo condujera. Pero en aquel instante, con la vida de Leo pendiendo de un hilo,
No hubo espacio para la duda o la vacilación. Perdóneme, señor Adrián, murmuró, pero tengo que salvar a su hijo. Agarró las llaves, levantó a Leo del suelo con una fuerza que no sabía que poseía y corrió hacia el garaje. El niño pesaba mucho más de lo que su frágil apariencia sugería, pero la adrenalina que inundaba sus venas anulaba cualquier sensación de esfuerzo. Con sumo cuidado, colocó a Leo en el asiento trasero del deportivo y le abrochó el cinturón de seguridad. Sus manos temblaban tanto que le costó varios intentos insertar la llave en el contacto. Amelia sabía conducir. Hacía años, un antiguo novio le había enseñado en un viejo coche destartalado en el sur del país. Pero nunca, ni en sus sueños más locos, había estado al volante de una máquina como aquella, un monstruo de potencia y lujo. Cuando su pie rozó el acelerador, el coche saltó hacia adelante con una sacudida tan brusca que casi la lanza contra el asiento. Tranquila, Amelia, concentrate. Puedes hacerlo, se dijo en voz alta, intentando calmar el ritmo frenético de su corazón. Maniobró para salir del garaje con una lentitud exasperante, pero en cuanto las ruedas tocaron el asfalto de la calle, pisó el acelerador a fondo. El coche rugió y se catapultó hacia adelante. Amelia se aferró al volante con los nudillos blancos, luchando por mantener el control. Dios mío, por favor, ayúdame. No permitas que este niño muera, rezó en un susurro entrecortado. Dame la fuerza para llegar al hospital. Leo permanecía terriblemente quieto en el asiento trasero. Amelia lo vigilaba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, con el miedo constante de que hubiera dejado de respirar. En la primera curva cerrada, casi pierde el control y se estrella contra un poste de luz. El coche era un mundo aparte de todo lo que había conocido. Cada mínimo movimiento del volante se traducía en una respuesta inmediata y poderosa. Era más sensible, más veloz, más intimidante. Pero, poco a poco, empezó a sentirlo, a entender el lenguaje de la máquina. Aguanta, mi niño. La tía Ame te lleva al hospital. Todo va a salir bien, le decía, aunque no sabía si el niño podía oírla. 20 minutos después, que le parecieron una eternidad, frenó derrapando en la entrada de la sala de urgencias. Sin apagar el motor, saltó del coche, abrió la puerta trasera, desabrochó a Leo y lo tomó en brazos. Corrió hacia el mostrador de recepción, gritando: «Por favor, ayúdenme». Se cayó por la escalera, está inconsciente. Inmediatamente, 2 enfermeros acudieron con una camilla. Detrás de ellos apareció un médico joven, de rostro serio y mirada penetrante. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó con voz firme. Se desmayó por la fiebre y se cayó por las escaleras. «Fue hace unos 20 minutos», explicó Amelia, sin aliento. El médico posó su mano en la frente de Leo y su ceño se frunció. «Convulsion febrile severa. Está en estado crítico. Llévenlo al cubículo 3, ahora». Amelia se quedó paralizada en medio del pasillo, observando cómo se llevaban a Leo a través de unas puertas batientes. Solo entonces fue consciente de las lágrimas calientes que surcaban sus mejillas. Si hubiera dudado, si hubiera tardado solo unos minutos más, el desenlace podría haber sido fatal. 40 minutos más tarde, Adrián Serrano irrumpió en el hospital como un huracán. Había conseguido cobertura en su teléfono móvil al salir de la autopista y había visto la cascada de llamadas perdidas de la casa. Tomó una ruta alternativa para esquivar el masivo atasco y condujo a una velocidad temeraria hasta llegar. Cuando vio a Amelia, sentada en una silla de la sala de espera, con la ropa desaliñada y el rostro enrojecido por el llanto, corrió hacia ella. «Amelia, ¿cómo está Leo? Por el amor de Dios, dime qué pasó». «Señor Adrián». Se desmayó por la fiebre y se cayó por las escaleras. «Lo han estabilizado, pero los médicos dijeron que va a estar bien». Adrián exhaló, un suspiro tembloroso de alivio que duró apenas un segundo. Pero entonces, la lógica se impuso al pánico. «Espera un momento. ¿Cómo lo trajiste hasta aquí? Las ambulancias. ¿Dónde está el coche?». Amelia bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Yo tomé su Ferrari. No había ambulancias disponibles. Su móvil estaba fuera de cobertura. No sabía qué más hacer. «Tomaste mi Ferrari». El grito de Adrián resonó en el silencioso hospital, haciendo que varias personas se giraran para mirarlos. «Sí, mi permiso». Amelia se puso de pie, asustada por la furia en su voz. «Señor Adrián, por favor, déjeme explicarle». «¿Explicarme qué? ¿Que no tenías ningún derecho? Podrías haber destrozado el coche». «Su hijo se estaba muriendo», replicó ella, la voz cargada de una mezcla de dolor y rabia. «Lo intenté todo, llamé a todas partes.
Eres una empleada, nada más. No tienes autoridad para tomar decisiones sobre mi hijo. La recepcionista del hospital se levantó de su asiento. Señor, le voy a pedir que baje la voz. Esto es un centro médico. Adrián se pasó una mano por el pelo, respirando con dificultad. El miedo, la angustia y la culpa se habían arremolinado en su interior, y había terminado por descargar toda esa presión sobre Amelia. La verdad era que estaba aterrorizado. El pánico a perder a su hijo era un eco del mismo terror que sintió cuando perdió a su esposa, Sofía. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo?, preguntó, la voz más controlada. El doctor quiere hablar con usted primero. Justo en ese instante, el médico que había atendido a Leo apareció en el pasillo, quitándose unos guantes de látex. ¿Señor Adrián Serrano? Soy yo. Dígame, ¿cómo está mi hijo? El doctor dirigió una breve mirada a Amelia y luego se centró en Adrián. Su hijo sufrió una convulsión febril grave, provocada por una infección severa. Ha llegado en el momento justo. Ahora está estable, pero si esta mujer hubiera tardado unos minutos más en traerlo, los riesgos de daño neurológico habrían sido muy altos. Adrián sintió que las piernas le flaqueaban. Riesgos. Daño neurológico. Las palabras resonaron en su cabeza. Sí, continuó el médico, señalando a Amelia con un gesto de la cabeza. Esta señora hizo exactamente lo correcto. Le ha salvado la vida a su hijo. Adrián se volvió hacia Amelia. Ella había bajado la cabeza de nuevo y se secaba discretamente las lágrimas con la manga de su blusa. La vergüenza lo inundó. Amelia, disculpe. Estaba desesperado. Su hijo permanecerá hospitalizado esta noche en observación, pero no presenta lesiones graves por la caída. ¿Quieren verlo? Adrián asintió sin palabras y los tres se dirigieron a la habitación. Leo estaba despierto, aunque visiblemente débil. En cuanto vio a Amelia, una pequeña sonrisa iluminó su pálido rostro. Tía Aim, veniste a verme. Hola, mi campeón. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. El doctor me dijo que me trajiste en el coche de papá, como en una carrera. Leo extendió su pequeña mano hacia ella. Me salvaste, ¿verdad, tía? Como un ángel guardián. Ay, no fue nada, mi niño. Sí que lo fue. ¿Mi papá ya te dio las gracias? Adrián permanecía en el umbral de la puerta, observando la escena. Por primera vez en los 3 largos años transcurridos desde la muerte de Sofía, sintió algo moverse en su pecho. Era como si una compuerta, sellada por el dolor durante mucho tiempo, se hubiera entreabierto una rendija. La ternura con la que Amelia cuidaba de Leo era algo que no había presenciado en nadie más. Era un cariño genuino, instintivo, el que una madre profesaría. Papá, ven aquí, lo llamó Leo. Adrián se acercó a la cama. El niño tomó la mano de su padre y la de Amelia y las unió sobre la manta. Listo. Ahora estamos todos juntos. Adrián miró directamente a los ojos de Amelia. Vio a una mujer sencilla, una trabajadora humilde que había arriesgado su empleo para salvar a su hijo, y él, en respuesta, la había humillado y le había gritado. Amelia, ¿cómo puedo agradecerte esto? Ella sonrió, sus ojos aún enrojecidos por el llanto. No tiene nada que agradecerme. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. No, dijo él, su voz apenas un susurro. No cualquiera. Tú hiciste lo que una madre haría. Fue la primera vez que Adrián pronunciaba esas palabras desde la tragedia de Sofía. Y fue la primera vez que miró a una mujer y sintió una confianza total, absoluta. Leo se quedó dormido, su pequeña mano aferrando las de ellos dos. Adrián y Amelia permanecieron así, en un silencio compartido, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, sin ser conscientes de que aquel terrible día era solo el prólogo de una historia que transformaría sus vidas para siempre. 3 días después de que Leo recibiera el alta, Adrián convocó a Amelia a su despacho en la mansión. Ella entró con el corazón encogido, convencida de que iba a despedirla por el incidente del Ferrari. Siéntate, Amelia. Necesito hablar contigo. Se sentó en el borde de una silla de cuero, las manos sudorosas entrelazadas sobre su regazo. Mira, sé que mi comportamiento en el hospital fue inaceptable. Te grité y no debí hacerlo. Está bien, señor Adrián. Usted estaba muy preocupado por Leo. No, no está bien. Le salvaste la vida a mi hijo y yo te traté de la peor manera. Adrián abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre. Quiero darte un aumento. Es lo mínimo que puedo hacer. Amelia abrió el sobre y sus ojos se desorbitaron. La cantidad que contenía era el doble de su salario mensual. Señor Adrián, esto es demasiado dinero. Te mereces eso y mucho más. Leo no para de hablar de ti.
Y era cierto. Desde su regreso del hospital, Leo se había vuelto la sombra de Amelia. Le pedía ayuda con las tareas escolares, que le leyera cuentos antes de dormir, que jugara con él en el jardín. El niño irradiaba una alegría que Adrián no le había visto en años. Cuéntame una cosa, Amelia. ¿Por qué abandonaste la universidad? Ella suspiró, una sombra de melancolía cruzando su rostro. Mi madre enfermó de diabetes. Necesitaba medicamentos muy caros y cuidados constantes. Éramos solo ella y yo. No había forma de costear la universidad y su tratamiento al mismo tiempo. ¿Qué carrera estudiabas? Educación. Siempre soñé con ser maestra, con enseñar a los niños. Adriana observó detenidamente. Amelia hablaba de sus sueños rotos sin una pizca de amargura, solo con una suave tristeza. Ya sabía que tenía un corazón inmenso, pero ahora descubría también su inteligencia y su dedicación. Tienes un don especial con los niños. Leo es más feliz de lo que jamás imaginé que podría volver a ser. Al decir esto, sus dedos, que jugueteaban sobre la mesa, rozaron la mano de ella. Fue un contacto fugaz, de apenas un segundo, pero ambos sintieron una extraña corriente eléctrica ascender por sus brazos. Amelia retiró la mano al instante, un rubor tiñendo sus mejillas. Yo. Tengo que volver al trabajo. Adrián se quedó inmóvil, mirando el lugar donde la mano de ella había estado. ¿Qué demonios había sido eso? Ese mismo día, la doctora Valeria Rivas llegó a la mansión para la visita mensual de control de Leo. Era una mujer de 34 años, siempre impecablemente vestida con ropa de diseñador y un maquillaje perfecto. Su actitud era fría y profesional, casi distante. Hola, Leo. ¿Cómo estás, campeón? Hola, doctora Valeria. Estoy súper bien. La tía Ame me cuidó mucho en el hospital. Valeria esbozó una sonrisa forzada. Qué bien, querido. ¿Y dónde está tu padre? Está en el despacho, hablando con la tía Ame. Valeria sintió una punzada de algo parecido a los celos en el estómago. En los 3 años que llevaba tratando a Leo, Adrián apenas intercambiaba unas pocas palabras con el personal de servicio. ¿Y ahora estaba hablando con la empleada doméstica? Examinó a Leo de forma expeditiva y bajó al despacho. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Adrián y Amelia conversando. La forma en que él la miraba, conocía esa mirada. Esperó pacientemente a que Amelia saliera y entonces entró. Adrián, necesito hablar contigo sobre Leo. Claro, Valeria. ¿Cómo lo has encontrado? Físicamente está recuperado. Pero me preocupa esta cercanía excesiva que ha desarrollado con la empleada. Adrián frunció el ceño. ¿Cercanía excesiva? Leo muestra un apego muy intenso hacia ella. Esto podría ser perjudicial para su desarrollo emocional. Valeria, por primera vez en 3 años, mi hijo está realmente bien. Después de la muerte de Sofía, se encerró en sí mismo, se volvió un niño triste. Ahora vuelve a reír, a jugar. Lo comprendo, Adrián, pero debes ser cauteloso. No sabemos nada del pasado de esta mujer. Adrián la miró con extrañeza. Valeria nunca antes se había interesado por los empleados. Cuando la acompañó a la puerta, ella se detuvo junto a su coche y miró hacia la mansión. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 3 años. Había esperado pacientemente durante 3 años a que Adrián superara su duelo, a que por fin se diera cuenta de que ella siempre había estado ahí, esperando. 3 años reprimiendo la humillación de haber sido reemplazada por Sofía en cuestión de una semana. 3 años rechazando a otros hombres, aferrada al sueño de que él volvería a ella. ¿Y ahora iba a perderlo por una simple empleada doméstica? Esa mujer no me va a quitar lo que siempre debió ser mío, siseó para sí misma. Una semana más tarde, Amelia ayudaba a Leo con sus deberes de matemáticas en la cocina cuando Adrián llegó del trabajo. Papá, mira. La tía Ame me ha enseñado un truco para hacer las restas más fácil. Ah, ¿sí? A ver, muéstramelo. Leo le explicó con entusiasmo el método que Amelia le había enseñado. Adrián quedó impresionado por su claridad y su pedagogía. Eres realmente buena en esto. De verdad, deberías haber terminado esa carrera de educación. Bueno, quién sabe. Quizás algún día. Papá, la tía Ame podría ser mi tutora particular. Exclamó Leo. No es una mala idea. Leo salió corriendo al jardín para jugar, dejando a Adrián y Amelia solos en la cocina. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo él. Claro. ¿Cómo consigues mantener esa calma? A pesar de todos tus problemas. Amelia soltó una risa suave. No hay otra opción, ¿verdad? La vida ya es bastante dura. Si además nos pasamos el tiempo lamentándonos por lo malo, entonces sí que no nos queda nada.
Yo no soy capaz de ser así. No desde que murió Sofía. ¿Qué le ocurrió? Adrián respiró hondo. Hacía mucho tiempo que no hablaba de aquella noche con nadie. Discutimos. Fue una pelea terrible. Salió de casa furiosa, conduciendo bajo una lluvia torrencial. Su voz se quebró. Se estrelló contra un árbol. Murió en el acto. Amelia se acercó y le puso una mano en el hombro. No fue tu culpa. Sí que lo fue. Si yo no hubiera discutido con ella. Adrián, los accidentes ocurren. No puedes culparte eternamente. Y, sobre todo, no puedes cerrarte al mundo por ello. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre, sin el señor. Y fue la primera vez que alguien le habló de Sofía con tanta franqueza, sin miedo a herirlo. Tienes razón. Es solo que, es difícil perdonar. A mí mismo. Pero tu hijo te necesita. Necesita al padre que sonríe, al que juega con él. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron. Adrián se inclinó lentamente hacia ella, como si una fuerza invisible lo atrajera, como si fuera a besarla. Papá, ven a jugar conmigo. El grito de Leo desde el jardín rompió el hechizo. Se apartaron, visiblemente avergonzados. Será mejor que vaya a ayudarlo, dijo Amelia. Claro. Pero cuando ella pasó a su lado para salir de la cocina, Adrián la tomó suavemente del brazo. Gracias. Por todo lo que has hecho por nosotros. Ella solo le dedicó una sonrisa y salió. Adrián se quedó allí, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Durante las 2 semanas siguientes, Valeria dedicó cada momento libre a investigar la vida de Amelia Torres. Contrató a un detective privado que desenterró su historia. Una familia humilde, una madre diabética, un exnovio que desapareció dejándole deudas. No había nada escandaloso, nada que pudiera usar en su contra. Fue entonces cuando recordó al doctor Campos, del Laboratorio Clínico San Miguel. Habían sido compañeros en la facultad y sabía que Carlos Campos arrastraba serios problemas financieros. Y, más importante aún, conocía un secreto de su pasado que podría arruinar su carrera. Valeria lo citó para almorzar en un restaurante discreto. Carlos, necesito pedirte un favor muy especial. ¿Qué clase de favor, Valeria? Preguntó él, receloso. Se trata de una situación delicada que involucra a una familia a la que atiendo. Necesito que ciertos resultados de unos análisis salgan de una manera específica. El doctor Campos casi se atraganta con el vino. ¿Estás sugiriendo que falsifique unos resultados? Eso es un delito grave. Tranquilizate. No es nada permanente. Es solo una medida temporal para proteger a un niño de una persona que podría ser un peligro para él. Valeria, no puedo hacer eso. ¿Te acuerdas de aquellas prácticas en el Hospital General? Dijo ella, su voz bajando a un susurro gélido. ¿Recuerdas cuando falsificaste tus horas de servicio y yo firmé los registros como si hubieras estado allí? El rostro del doctor Campos se tornó lívido. Si aquella falsificación salía a la luz, perdería su licencia y todo por lo que había trabajado. Construido, replicó Valeria, sin rastro de duda. ¿Qué clase de resultado tienes en mente? Algo irrefutable. Una condición que la catalogue como un riesgo para estar cerca de un niño. Una enfermedad contagiosa, por ejemplo. ¿Y cómo piensas lograr que se someta a los análisis? Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Valeria. Tenía la coartada perfecta. Implementaremos un nuevo protocolo de seguridad en la familia. Tras el susto que se llevaron con el niño, es perfectamente lógico que todos los empleados que tengan contacto directo con él deban pasar por una revisión médica completa. El doctor Campos jugaba nerviosamente con el borde de una servilleta de tela, deshaciendo el doblez con dedos temblorosos. ¿Y después? ¿Qué pasará cuando se descubra que los resultados son falsos? ¿Cómo justificarás algo así? Un simple error del laboratorio, dijo ella con una ligereza escalofriante. Esas cosas ocurren todo el tiempo. Un técnico confundió las muestras, un error en la transcripción de datos. Carlos Campos sabía que se estaba adentrando en un terreno pantanoso del que no podría salir indemne. Sin embargo, la mirada de Valeria, fría y calculadora, le recordaba que no tenía opción. Ella no dudaría ni un instante en ejecutar su amenaza y destruir todo lo que había construido. De acuerdo, cedió, la voz apenas un susurro. Pero será una sola vez. Nunca más. Al día siguiente, Valeria se presentó en la mansión Serrano fuera de su horario habitual de consulta, una visita inesperada que desconcertó al personal. Encontró a Amelia en la cocina. Hola, Amelia. ¿Podemos hablar un momento? Claro, doctora. ¿Ha ocurrido algo? No, nada grave. Es sobre un nuevo protocolo que la familia ha decidido adoptar después del accidente de Leo.
A partir de ahora, todas las personas que se encargan de su cuidado deben someterse a una serie completa de análisis médicos. Amelia la miró, confundida. ¿Un protocolo nuevo? Pero, yo me siento perfectamente bien. Por supuesto que sí, querida. Esto es meramente preventivo, aseguró Valeria con una sonrisa tranquilizadora. Después del tremendo susto que nos dio Leo, Adrián está muy preocupado por cualquier posible riesgo para la salud de su hijo. Pero llevo trabajando aquí más de un año. Nunca antes me habían pedido algo así. Exactamente. Fue precisamente ese incidente lo que le hizo decidir implementar estas medidas de precaución adicionales. Ya sabes lo increíblemente protector que es con Leo. Amelia asintió lentamente. Visto de esa manera, tenía cierto sentido. El pánico que había presenciado en los ojos de Adrián en el hospital era algo que no olvidaría. ¿Y dónde debo hacerme esos análisis? Yo me encargo. Tengo un laboratorio de total confianza, el que utiliza la familia desde hace años. Es el Laboratorio Clínico San Miguel. Valeria le tendió una tarjeta con la dirección y el teléfono. Solo tienes que decir que eres paciente mía. Ya están al corriente del protocolo. Muy bien, iré mañana mismo. Perfecto. Valeria hizo una pausa antes de añadir, como si fuera una ocurrencia de último momento. Y Amelia, será mejor que no comentes nada de esto con Adrián por ahora. Se pone extremadamente ansioso con estas cuestiones médicas. Prefiere que yo gestione todo el proceso y le informe únicamente si surge algún problema. Cuando Valeria se marchó, Amelia se quedó un buen rato observando la tarjeta del laboratorio. Había algo en aquella conversación que le había dejado una extraña sensación de inquietud. ¿Por qué Adrián no le había mencionado nada sobre unos análisis obligatorios? ¿Y por qué esa extraña petición de mantenerlo al margen? Sin embargo, desechó sus dudas. Al fin y al cabo, la doctora Rivas era la médico de la familia, debía saber lo que hacía. En el laboratorio, el doctor Campos recibió a Amelia personalmente, una cortesía inusual que la sorprendió. El hombre estaba visiblemente nervioso, con una fina capa de sudor perlando su frente. Usted debe de ser Amelia Torres. La doctora Rivas me ha hablado de usted. ¿Sí? ¿Y qué le ha dicho? Que cuida excepcionalmente bien del hijo de la familia. Amelia se sometió a la batería completa de exámenes, extracciones de sangre, muestras de orina, una citología. Durante todo el proceso, el doctor Campos permaneció en la sala, inventando excusas técnicas para supervisar personalmente cada paso, asegurándose de que ninguna muestra se confundiera. Los resultados estarán listos en una semana. La doctora Rivas pasará a recogerlos en persona. Una vez que Amelia se hubo ido, el doctor Campos se quedó mirando los tubos de ensayo llenos de su sangre. Sus manos temblaban incontrolablemente. Jamás en toda su carrera había hecho algo tan vil. Una semana después, con el alma en un puño, accedió al sistema informático y alteró los resultados. VIH positivo. Fue el diagnóstico más devastador y estigmatizante que se le ocurrió. Cuando Valeria fue a recoger los informes, una sonrisa de pura satisfacción se extendió por su rostro. Perfecto, Carlos. Justo lo que necesitaba. Valeria, esto va a destrozarle la vida a esa mujer. Susurró él, la culpa carcomiéndolo. Y si se entera de la verdad, no se aguantará. Y aunque lo hiciera, para entonces ya será demasiado tarde. ¿Y cuándo piensas corregir los resultados en el sistema? Valeria se encogió de hombros con indiferencia. ¿Quién ha dicho que piense corregirlos? Un escalofrío recorrió la espalda del doctor Campos. Acababa de comprender que no se había aliado con una mujer desesperada, sino con una psicópata. Esa misma tarde, el teléfono de Adrián sonó. Era Valeria. Adrián, soy yo. Necesito hablar contigo de forma urgente. Es sobre la salud de Leo. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Preguntó él, alarmado. Prefiero que hablemos en persona. Es acerca de los resultados de los análisis de Amelia. ¿Qué análisis? Los del nuevo protocolo que hemos implementado. ¿Puedes venir a mi consulta ahora mismo? Adrián sintió una bola de hielo formarse en su estómago. Voy para allá. En la consulta, Valeria dispuso los informes sobre la mesa con una expresión de extrema gravedad. Adrián, siéntate, por favor. Lo que tengo que decirte es muy serio. Por el amor de Dios, Valeria, dímelo ya. Los análisis de Amelia han dado positivo en VIH. El mundo de Adrián se detuvo. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y tuvo que aferrarse a la mesa para no caer. Las palabras eran un zumbido sin sentido en sus oídos. Eso no puede ser verdad. Ella parece tan sana, tan...
Muchos portadores del virus permanecen asintomáticos durante años. Pero ese no es el principal problema. El problema es que ha podido exponer a Leo al riesgo. ¿Cómo? Si ella se hubiera hecho un corte y su sangre hubiera entrado en contacto con alguna herida abierta de él, por muy pequeña que fuera, un simple sangrado de encías al cepillarse los dientes, un rasguño en la rodilla. Adrián palideció, su mente proyectando una y otra vez todas las ocasiones en las que había visto a Amelia curar con ternura los pequeños raspones que Leo se hacía jugando. Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Tienes que alejarla del niño. Inmediatamente. Y vamos a hacerle un análisis completo a Leo para asegurarnos de que no ha habido contagio. Adrián se pasó las manos por el cabello, desesperado, al borde del colapso. Pero, ¿cómo voy a decirle algo así? ¿Cómo voy a ser capaz de mirarla a la cara? No se lo digas. Sería una situación terriblemente incómoda para todos. Invéntate cualquier otra excusa y despídela. Es lo más seguro para tu hijo. Pero, Valeria, no puedo simplemente. Adrián, ¿de verdad estás dispuesto a arriesgar la vida de tu hijo por no pasar un mal trago? Ya perdiste a tu esposa. ¿Quieres arriesgarte a perder también a tu hijo? La mención de Sofía fue como un puñal directo al corazón. Adrián cerró los ojos, reviviendo el pánico atroz que sintió cuando casi pierde a Leo en la escalera. Tienes razón. La seguridad de Leo es lo único que importa. Salió de la consulta completamente aturdido, como si caminara a través de una densa niebla. ¿Cómo iba a enfrentarse a Amelia sabiendo lo que sabía? ¿Cómo le explicaría a Leo que la persona a la que más quería en el mundo tenía que desaparecer de su vida? Y la peor parte, la que le desgarraba por dentro, era cómo iba a lidiar con el hecho de que se estaba enamorando de ella, justo en ese preciso momento. A la mañana siguiente, Adrián fue incapaz de probar bocado en el desayuno. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, buscando las palabras, ensayando un discurso que se le antojaba imposible. En cuanto llegó a la mansión, la llamó a su despacho. Amelia entró, sonriente como siempre. «Buenos días, señor Adrián». Leo ya ha bajado a desayunar. Amelia, scientate. Necesito decirte algo. El tono de su voz era diferente. Serio, gélido, distante. Amelia sintió una opresión en el pecho. Mira, esto no es fácil para mí, pero Adrián era incapaz de mirarla a los ojos. Voy a tener que prescindir de tus servicios. El mundo de Amelia se derrumbó en un instante. ¿Disparar? ¿Pero? ¿Por qué? ¿He hecho algo malo? No, no es eso. Es que necesito hacer recortes de gastos. La empresa no está pasando por su mejor momento. Amelia frunció el ceño. La excusa era tan débil que resultaba insultante. Hacía apenas unas semanas le había duplicado el sueldo, diciéndole que se merecía mucho más. Señor Adrián, si es una cuestión de dinero, no tengo problema en volver a mi salario anterior, o incluso menos. No, Amelia. La decisión está tomada. Pero, ¿y Leo? Se va a poner muy triste. Adrián cerró los ojos con fuerza. Esa era la parte que lo estaba matando. Lo superará. Esto es solo temporal. ¿Temporal? Sí. Cuando la situación económica mejore, volveremos a hablar. Amelia intentó contener las lágrimas, pero fue inútil. Empezaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y ardientes. Entiendo. ¿Cuándo quiere que me vaya? Hoy mismo sería lo mejor. La palabra hoy fue como una bofetada. Amelia se levantó de la silla, el cuerpo entero temblándole. ¿Puedo al menos despedirme de Leo? Adrián sabía que si ella hablaba con el niño, Leo montaría una escena. Haría preguntas que él no podía responder. Prefiero que no. Solo será más difícil para él. Amelia asintió, incapaz de articular palabra. Tomó su bolso y salió del despacho. Al pasar por la cocina, sus ojos se detuvieron en el dibujo que Leo había pegado en la puerta del refrigerador, los tres, tomados de la mano, sonriendo bajo un sol de crayón amarillo. Lo despegó con cuidado y lo guardó en su bolso. Era lo único que se llevaría de aquella casa. En la puerta principal, se giró para mirar una última vez. Vio la pequeña silueta de Leo en la ventana de su habitación, agitando la mano para saludarla, como hacía cada mañana. «Adiós, tía Amy». «Hasta luego». Amelia le devolvió el saludo con el corazón hecho pedazos, sabiendo que Leo no entendía que aquel era un adiós para siempre. Cuando Leo bajó a almorzar y no encontró a Amelia en la cocina, la buscó con la mirada. «Papá, ¿dónde está la tía Amy?» Adrián se había preparado para esa pregunta, pero aún así, responderle le causó un dolor físico. Tuvo que irse, hijo. ¿Urs? ¿Vuelve mañana? No, Leo.
Ya no va a trabajar más con nosotros. El niño dejó de masticar. ¿Por qué? Son cosas de mayores, campeón. No lo entenderías. ¿Pero hizo algo malo? No, hijo, no hizo nada malo. Entonces, ¿por qué se fue? Adrián no supo qué responder. ¿Cómo se le explica a un niño de 8 años que la persona que más adora podría representar un peligro para él? A veces las personas tienen que tomar caminos diferentes. Leo empujó su plato. No tengo hambre. Hijo, tienes que comer algo. Quiero que vuelva la tía Ame. No puede volver, Leo. ¿Por qué? Porque no y punto. Estalló Adrián, frustrado. Leo se levantó de la mesa, con los ojos llenos de lágrimas, y subió corriendo a su cuarto. Adrián se quedó solo, mirando la comida intacta en el plato de su hijo. En los días que siguieron, la mansión se sumió en un silencio sepulcral. Leo apenas hablaba, se negaba a jugar y apenas probaba bocado. A cada momento, preguntaba cuándo regresaría su tía Ame. Mientras tanto, Amelia había encontrado un trabajo en una empresa de limpieza industrial, pero el sueldo era miserable. Apenas le llegaba para pagar los medicamentos de su madre. Pasaba las noches en vela, mirando el dibujo de Leo y llorando en silencio, sin entender qué había podido pasar. Todo iba tan bien. Adrián se había mostrado tan cercano, tan cálido con ella. Y de un día para otro, la había despedido con una frialdad cruel. Mamá, ¿tú crees que hice algo malo? Esos ricos son así, hija. Te exprimen y cuando ya no les sirves, te tiran a la basura. Pero Amelia no podía aceptar esa explicación. El Adrián que ella había empezado a conocer no era así. Un mes después del despido de Amelia, Leo era irreconocible. El niño alegre y extrovertido había desaparecido, dando paso a una versión triste y delgada de sí mismo que pasaba las horas encerrado en su habitación. Adrián intentó contratar a varias niñeras, pero Leo las rechazaba a todas con gritos y llantos, pidiendo a su tía Ame. No quiero otra niñera. Quiero a mi tía Ame. Leo, ya te he dicho que ella no puede volver. ¿Por qué no? Yo me porté bien. No hice nada malo. A Adrián se le partía el alma viendo a su hijo en ese estado. Leo estaba perdiendo peso. A un ritmo alarmante, tenía unas profundas ojeras violáceas bajo los ojos y ya nunca sonreía. Empezó a sufrir pesadillas que lo despertaban gritando en mitad de la noche y, en un claro retroceso, había vuelto a mojar la cama. La situación se volvió tan preocupante que la maestra de la escuela llamó a Adrián para concertar una reunión urgente. Señor Serrano, estoy muy preocupada por Leo. Le dijo la maestra con el ceño fruncido. No está bien. Se aísla de sus compañeros, rehúye los juegos en grupo y ha perdido todo el interés en las actividades de clase. Ayer, incluso, se enzarzó en una pelea con un compañero sin motivo aparente, algo completamente impropio de él. ¿Ha ocurrido algún cambio significativo en casa últimamente? Adrián tragó saliva, sintiendo el peso de la culpa. ¿Qué clase de cambio? Una persona muy importante para él tuvo que marcharse. Entiendo, dijo la maestra, su expresión suavizándose. ¿Han considerado buscar apoyo psicológico? Adrián asintió mecánicamente. Quizás era una buena idea, pero en el fondo de su corazón sabía que ningún terapeuta podría solucionar el problema. La única cura para la herida de Leo era el regreso de Amelia, y él, creyendo la mentira de Valeria, sabía que eso era imposible. Al otro lado de la ciudad, Amelia tampoco lo estaba pasando bien. Su nuevo trabajo era agotador, su jefe un déspota que le gritaba por nimiedades y el sueldo era tan bajo que cada mes se enfrentaba a la terrible decisión de comprar comida suficiente o adquirir la dosis completa de medicinas para su madre. Pero el dolor más profundo no era físico ni económico. Era un vacío en el alma, la punzante añoranza de Leo. Y si era completamente honesta consigo misma, también extrañaba a Adrián. 6 semanas después del despido de Amelia, la crisis llegó a su punto álgido. Durante el recreo en la escuela, Leo se desvaneció y cayó al suelo, inconsciente. La maestra llamó a Adrián, la voz temblando de pánico. Señor Serrano, Leo se ha desmayado. Estamos de camino al hospital. Adrián dejó todo lo que estaba haciendo y condujo como un loco, rompiendo todas las normas de tráfico. Cuando llegó, encontró a Leo en una camilla, siendo examinado por un médico. ¿Cómo está, doctor? Físicamente, no presenta nada grave. Sin embargo, todos sus síntomas, la pérdida drástica de peso, la falta de apetito, la regresión en su comportamiento, apuntan a una reacción de duelo severa. ¿Reacción de duelo? Repitió Adrián, confundido. Pero nadie ha muerto. Para un niño,
Una separación abrupta e inexplicable puede ser tan traumática como una muerte, especialmente si el vínculo con esa persona era muy fuerte. Adrián sintió que la saliva se le convertía en arena en la boca. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, necesitamos entender el origen. ¿La persona que se marchó, sigue viva? Sí. Entonces, lo ideal sería reintroducirla en su vida, si es que existe esa posibilidad. Cada palabra del médico era una puñalada en el pecho de Adrián. ¿Cómo podía explicar que la única persona que podía sanar a su hijo era, supuestamente, la misma que podía ponerlo en un peligro mortal? Doctor, ¿y si esa persona representa algún tipo de riesgo para él? ¿Qué tipo de riesgo? Un riesgo médico. El doctor frunció el ceño, evaluando la situación. Si se trata de una cuestión médica conocida, podemos evaluarla y tomar las precauciones necesarias. Pero permítame decirle, señor Serrano, que dejar que un niño se consuma de esta manera es, en sí mismo, un riesgo muy grave. Esa noche, sentado junto a la cama de hospital donde Leo dormía un sueño inquieto, Adrián llamó a Valeria. ¿Han llegado ya los resultados de los análisis de Leo? Todavía no. Ese tipo de pruebas complejas llevan su tiempo, respondió ella, su voz fría como el hielo. Está hospitalizado, Valeria. El médico dice que es una reacción de duelo por la marcha de Amelia. Adrián, sé que es difícil, pero hiciste lo correcto. No puedes flaquear ahora. ¿Y si los análisis de Leo dan negativo? ¿Y si ella no le contagió nada? Aún así, era un riesgo que no podías permitirte correr. Pero Adrián ya no estaba tan seguro. En el hospital, un enfermero llamado Javier, un viejo amigo de Amelia, estaba de turno esa noche. Reconoció a Leo de inmediato. Era el niño que Amelia había traído meses atrás, ardiendo en fiebre. Recordaba perfectamente cómo ella había dicho que trabajaba para la familia del niño. A Javier le extrañó la situación. Hacía apenas una semana, Amelia había estado en el hospital para unos análisis de rutina y le había comentado, con tristeza, que había perdido su trabajo y ahora limpiaba oficinas. Movido por la curiosidad, se acercó a Adrián. Disculpe que le moleste. ¿Usted es el padre del niño que trajo a Amelia hace un tiempo? Adrián se sorprendió. ¿Usted conoce a Amelia? La conozco desde hace años. Viene a menudo para el seguimiento de su madre, que es diabética. Es una chica excelente, muy responsable. Ella ya no trabaja con nosotros. Vaya, qué lástima. Siempre hablaba maravillas de ustedes, sobre todo del niño. Javier notó la expresión sombría de Adrián. ¿Puedo preguntar por qué se fue? Adrián dudó. Fueron cuestiones personales. Entiendo. Es solo que me pareció extraño. Se hizo unos análisis de rutina aquí la semana pasada y todo salió perfectamente normal. Me comentó que echaba mucho de menos al niño. Adrián sintió una punzada de duda, una alarma que sonaba en su interior. ¿Qué clase de análisis? Los básicos. Una biometría hemática, glucosa, perfil lipídico, los de siempre. Se los hace cada año por control. ¿Y salió todo normal? Todo perfecto. ¿Por qué? No, por nada. Pero Adrián no pudo quitarse esa conversación de la cabeza. Si Amelia se había hecho análisis en ese mismo hospital la semana pasada y todo había salido normal, ¿cómo era posible que Valeria tuviera resultados tan radicalmente diferentes? Sacó su móvil y le envió un mensaje a Valeria. Necesito volver a ver los análisis de Amelia. La respuesta fue casi inmediata. ¿Para qué? No le des más vueltas a ese asunto. Solo quiero revisar una cosa. Está bien. Pasa por la consulta mañana. Pero Javier había plantado una semilla de duda en la mente de Adrián, y esa semilla había comenzado a germinar a una velocidad vertiginosa. Al día siguiente, Adrián fue al consultorio de Valeria a recoger los informes. Ella se los entregó con una expresión seria. ¿Recuerdas que acordamos no obsesionarte con esto? Adrián ignoró el comentario y analizó los documentos. Todo parecía oficial, en regla, pero algo no encajaba. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás completamente segura de que estos análisis son de Amelia? ¿Cómo que si estoy segura? ¿Qué insinúas? Es que un enfermero del hospital me dijo que ella se hizo unos análisis la semana pasada y que todo salió normal. Valeria se puso visiblemente tensa. Adrián, podrían haberle hecho análisis diferentes. O simplemente pudo haberle mentido al enfermero. Puede ser. Pero mira esto. Adrián señaló una sección del papel. Este código del laboratorio me parece extraño. Nunca he visto un formato así. Cada laboratorio tiene su propio sistema de codificación. Y esta fecha, continuó él, implacable.
El informe dice que la muestra se procesó de madrugada. Algunos laboratorios tienen guardias de 24 horas, replicó Valeria, empezando a ponerse nerviosa. Adrián, ¿estás buscando 3 pies al gato a propósito? Quizás. Pero, ¿te importaría si le enseño estos resultados a otro médico para tener una segunda opinión? ¿Para qué? El resultado está ahí, claro como el agua. Solo para estar completamente seguro. ¿Antes de qué, Adrián? Antes de aceptar que he destruido la vida de una persona inocente por un error. Valeria se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Te estás volviendo paranoico. Deberías confiar en mí. Pero por primera vez en 3 años, Adrián ya no confiaba en ella. Voy a enseñárselos a otro médico. Si todo está en orden, te pediré disculpas. Salió de la consulta con los papeles en la mano. De camino a casa, se detuvo en la clínica del doctor García, su médico de cabecera de toda la vida. Doctor, ¿puede echarle un vistazo a estos resultados? Necesito su opinión experta. El médico analizó los estudios durante unos segundos. ¿Qué laboratorio emitió este informe? Laboratorio Clínico San Miguel. No lo conozco. Pero puedo decirle una cosa con certeza. Hay varias inconsistencias aquí. Para empezar, este código de muestra no sigue el estándar nacional, y este formato se ve bastante improvisado. Sebastián sintió que la sangre se le convertía en hielo en las venas. La confirmación de un profesional imparcial era la última pieza que necesitaba. Doctor, en su opinión profesional, ¿estos resultados son confiables? El doctor García se ajustó las gafas y le devolvió los papeles. Yo no pondría mi firma en ellos. Si fuera un paciente mío, le ordenaría repetir las pruebas en un centro de confianza inmediatamente. Sebastián salió de la consulta con una certeza amarga y furiosa creciendo en su pecho. Valeria le había mentido. Le había manipulado de la forma más cruel imaginable. La única pregunta que quedaba era, ¿por qué? Regresó a la clínica de Valeria como una tormenta a punto de estallar, sin anunciarse. La encontró en medio de una consulta. Abrió la puerta sin llamar. Valeria, necesito hablar contigo. Es urgente. Adrián, por favor, estoy con una paciente. Es sobre los análisis, dijo él, y el tono de su voz, bajo y cargado de una furia contenida, la hizo estremecerse. Se disculpó con la paciente, pospuso la cita y la acompañó fuera. Cerró la puerta y se enfrentó a él. ¿Qué está pasando? Le enseñé los análisis al doctor García. Me ha dicho que no son confiables. Valeria intentó mantener una fachada de calma, pero Adrián vio el pánico parpadear en sus ojos. ¿Cómo que no son confiables? El código de la muestra es incorrecto. El formato del informe es una improvisación. Adrián, cada laboratorio. No, Valeria, deja de mentirme. Su voz se elevó, cortante. Ella palideció. No te estoy mintiendo. Sí, lo haces. Dio un paso hacia ella, su mirada fija y penetrante. Y quiero saber por qué. Valeria, yo confié en ti. Despedí a una mujer inocente, destrocé la vida de mi hijo, porque ciegamente confié en ti. Ella no es inocente. ¿Cómo lo sabes? Apenas la conoces. ¿Sé qué? ¿Qué es lo que sabes? Dime la verdad. Valeria estaba acorralada. Adrián jamás le había hablado con esa vehemencia, con esa ira. La verdad es que ella no es la mujer adecuada para ti. Esa no es tu decisión. Debería serlo. Te he amado durante años, Adrián. ¿Años? La máscara de profesionalidad finalmente se hizo añicos, revelando el rostro crudo de la obsesión. Adrián retrocedió, genuinamente desconcertado. Valeria, ¿de qué estás hablando? ¿No ves que solo te va a utilizar? ¿Que lo único que quiere es tu dinero? La pregunta clave salió de sus labios, fría como el acero. ¿Falsificaste los análisis? Yo te estaba protegiendo. ¿Falsificaste los análisis? Su grito resonó en las paredes de la consulta. Valeria, en su pánico, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Yo hice lo que tenía que hacer por nosotros. Adrián sacó su teléfono y marcó. Buenas tardes, quiero denunciar un caso de falsificación de documentos médicos y mala praxis. Cuelga ese teléfono. Valeria se abalanzó sobre él, intentando arrebatarle el móvil, pero ya era tarde. Él ya había proporcionado la dirección de la clínica a la policía. ¿Por qué has hecho esto, Valeria? Porque te amo. La palabra explotó como una bomba, liberando todo el veneno acumulado durante 3 largos y amargos años. Yo te amaba antes que ella. Yo estaba contigo primero. Valeria, por favor, cálmate. 3 años.
3 años esperé pacientemente a que superaras tu duelo. Adrián intentó acercarse para calmarla, pero ella estaba completamente fuera de sí. Rechacé a otros hombres por ti. He vivido como una estúpida, soñando con el día en que por fin te dieras cuenta y volvieras conmigo. Eso no justifica lo que has hecho. Y entonces aparece una empleada doméstica, una simple muchacha de la limpieza, y te enamoras de ella en 2 semanas. Su voz era un chillido agudo. El alboroto atrajo la atención de otros médicos del edificio, que comenzaron a asomarse por la puerta. Ella no te merece, Adrián. Es una pobretona ignorante. Yo soy doctora. Yo tengo tu mismo estatus, tu mismo dinero. Valeria, detente ya. Así que sí, falsifiqué los análisis. Y lo volvería a hacer 1000 veces. En ese momento, Adrián levantó su teléfono, que había estado grabando discretamente. ¿Por qué? Porque esa mujer no me va a quitar lo que es mío por derecho. El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Valeria se dio cuenta de lo que acababa de decir y miró a su alrededor, viendo las caras de asombro de sus colegas. Había al menos 5 médicos en la puerta, todos testigos de su colapso. Yo no quería decir eso, pero ya era demasiado tarde. Lo había confesado todo frente a múltiples testigos. Gracias por tu confesión, Valeria. Adrián detuvo la grabación y le mostró la pantalla. Ahora la policía tendrá todo lo que necesita. Valeria se desplomó en una silla, comprendiendo en un instante que lo había perdido absolutamente todo: su carrera, su reputación, el respeto de sus colegas y, por supuesto, a Adrián. Adrián, por favor, lo hice por amor. Eso no fue amor, Valeria, dijo él, la voz carente de toda emoción. Fue una obsesión enfermiza. Y casi destruyes a una familia inocente por ella. 15 minutos después, la policía llegó. Valeria fue arrestada bajo cargos de falsificación de documentos, usurpación de funciones y ejercicio ilegal de la medicina. Pero mientras se la llevaban, Adrián no sintió alivio. Solo un peso abrumador en el pecho. ¿Cómo iba a reparar el daño irreparable que le había causado a Amelia? ¿Cómo le explicaría a su hijo que había desterrado a la única persona que lo hacía feliz, todo por culpa de una mentira? Y la pregunta más importante, ¿podría Amelia perdonarlo algún día? Al día siguiente del arresto, Adrián salió de casa como un hombre con una única misión. Había pasado la noche en vela, trazando un plan para encontrar a Amelia y suplicarle su perdón. Leo seguía hospitalizado, pero su estado era estable. El médico había sido claro. La recuperación total del niño dependía de que se resolviera su trauma emocional. Adrián recorrió la ciudad hasta que finalmente encontró la dirección de la empresa de limpieza. Era un edificio comercial viejo y gris en el centro, sede de varias oficinas pequeñas. Subió en un ascensor lento y ruidoso hasta el 5º piso, donde encontró un pequeño letrero que decía limpieza total. Entró y preguntó por Amelia Torres en la recepción. Está limpiando los baños del 8º piso. Respondió la recepcionista sin levantar la vista de su teléfono. Subió el resto del camino por las escaleras, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría empezar a explicar la magnitud de su error? La encontró arrodillada, fregando con fuerza el suelo mugriento de un baño público. Llevaba un uniforme sencillo y el pelo recogido en una coleta. Cuando levantó la vista y vio a Adrián en la puerta, casi vuelca el cubo de agua sucia. Señor. Adrián. Hola, Amelia. Se puso de pie a toda prisa, secándose las manos húmedas en su uniforme. ¿Qué hace usted aquí? He venido a pedir perdón. Amelia frunció el ceño, confundida. ¿Perdón? ¿Por qué? Adrián respiró hondo, reuniendo el valor para decir las palabras. Porque cometí un error espantoso. Porque me creí una mentira atroz y te despedí de la forma más injusta. ¿Mentira? ¿Qué mentira? Los análisis que Valeria me enseñó eran falsos. Se lo inventó todo. Amelia se quedó sin habla por un momento, procesando la información. ¿Falsos? Pero, ¿qué análisis? Adrián se dio cuenta con horror de que ella ni siquiera sabía de que la habían acusado. Valeria me dijo que tenías una enfermedad. Y que podías contagiar a Leo. ¿Qué enfermedad? La palabra se le atascó en la garganta. VIH. Amelia sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Dijo que yo tengo VIH? Usó análisis falsificados para convencerme. Por eso te despedí. Dios santo. ¿Y usted la creyó? Su voz temblaba, una mezcla de incredulidad y dolor. Adrián, ¿de verdad creyó que yo sería capaz de ocultar algo así? ¿Qué pondría a Leo en el más mínimo riesgo?
Adrián vio cómo las lágrimas comenzaban a surcar el rostro de ella. Tenía miedo, Amelia. Pánico de perder a mi hijo otra vez. ¿Y yo? ¿Pensó en mí por un solo segundo? ¿Sabe por lo que he pasado estas últimas semanas? Sé que no tengo perdón. No, no lo tiene, dijo ella, las lágrimas ahora teñidas de una justa indignación. Me humilló. Me echó a la calle como si fuera un trasto viejo, sin darme siquiera la oportunidad de defenderme. Amelia, por favor. ¿Y Leo? ¿Cómo está Leo? Adrián bajó la cabeza, avergonzado. Mal. Está muy mal. Está hospitalizado. Hospitalizado. Sufre una depresión severa. Por tu ausencia. No hace más que preguntar por ti. Amelia se llevó una mano al pecho, el dolor por el niño superando su propia ira. Dios mío, mi niño. Amelia, sé que no me lo merezco, ni siquiera merezco estar aquí, pero te lo ruego, al menos ve a verlo. Te necesita desesperadamente. ¿Solo para verlo? Solo para verlo. No te pido nada más. Ella lo pensó durante un largo momento, la lucha interna visible en su rostro. Finalmente, asintió. ¿Dónde está? Hospital San Rafael. Habitation 302. Está bien. Ayer. Pero que le quede claro que no le prometo que vaya a perdonarlo tan fácilmente. Lo entiendo. Es mucho más de lo que podría pedir. De camino al hospital, Adrián le contó toda la historia. La obsesión de Valeria, la confesión, el arresto. Hizo todo eso, ¿por qué? Porque está obsesionada conmigo desde hace años. No pudo aceptar que yo pudiera interesarme en ti. Amelia lo miró de reojo. ¿Interesarse? Adrián detuvo el coche en un semáforo en rojo y la miró directamente a los ojos. Mucho más que interesarme, Amelia. Mucho más. No necesitamos hablar de eso ahora. Centrémonos en Leo. Llegaron al hospital. Amelia estaba temblando de nervios. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si está enfadado conmigo por haberme ido? Confía en mí. Lo único que quiere es que vuelvas. Cuando Amelia abrió suavemente la puerta de la habitación 302, vio a Leo dormido en la cama. Estaba más delgado, más pálido, pero seguía siendo el niño al que ella amaba como si fuera su propio hijo. Se acercó en silencio y se sentó en la silla junto a la cama. Adrián se quedó en el umbral, observando la escena. Leo abrió los ojos lentamente y su mirada se encontró con la de Amelia. Por un instante, creyó que estaba soñando. Tía Aim? Hola, mi amor. Has vuelto. Has vuelto de verdad. Leo se incorporó y se lanzó a sus brazos, llorando de pura felicidad. Pensé que me habías abandonado para siempre. Nunca, mi niño. Jamás te abandonaría. ¿Por qué te fuiste? Estaba muy triste. Amelia miró a Adrián, que se acercó a la cama. Hijo, hubo un terrible malentendido. Una mala persona dijo una mentira muy grande sobre la tía Ame, y yo, como un tonto, me la creí. ¿Una mentira? ¿Qué dijo? Dijo que estaba enferma y que podía hacerte daño. Pero la tía Ame nunca me haría daño. Lo sé, campeón. Ahora lo sé. Leo miró a Amelia, preocupado. ¿Estás enferma, tía Aim? No, mi amor. Estoy perfectamente sana. Todo fue una mentira. Entonces, ¿puedes volver a casa con nosotros? Amelia dudó, mirando a Adrián. Todavía tenemos que hablar de eso, cariño. Pero quiero que vuelvas. Quiero que seamos una familia otra vez. En las semanas siguientes, Amelia regresó a la mansión. Las cosas, sin embargo, no eran como antes. Cuidaba de Leo con el mismo amor incondicional, pero mantenía una educada y palpable distancia con Adrián. Leo recibió el alta y, poco a poco, con Amelia de vuelta, comenzó a recuperar su alegría. Volvió a comer, a jugar, a sonreír. Pero era un niño perceptivo y notaba la tensión. Tía Ame, ¿por qué ya no hablas con papá? Claro que hablamos, mi amor. Pero no como antes. Antes se reían juntos. Amelia suspiró. A veces, los adultos necesitamos tiempo para arreglar las cosas que se rompen. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sé. Adrián intentaba acercarse a ella con cautela. Llegaba más temprano del trabajo, ayudaba a Leo con los deberes, insistía en cenar los tres juntos. Pero Amelia permanecía cortés y distante. Amelia, ¿podemos hablar? Le preguntó una noche. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. No hay mucho más que hablar. Usted no confió en mí. Punto. Pero quiero que entiendas mis razones. Adrián, entiendo sus razones. Tenía miedo.
Quería proteger a su hijo. Pero eso no cambia el hecho de que me dolió profundamente. ¿Y cómo puedo arreglarlo? No lo sé, dijo ella con sinceridad. Quizás no se pueda arreglar. Quizás solo podamos ser compañeros en la crianza de Leo. Pero Adrián no estaba dispuesto a rendirse. Comenzó a mostrar su arrepentimiento con acciones. Le dejaba flores frescas en su habitación. Volvió a matricularla en la universidad, pagando la matrícula completa para que pudiera terminar su carrera de educación. Incluso convenció a la madre de Amelia para que se mudara a una de las salas de la casa, asegurándose de que tuviera los mejores cuidados. ¿Por qué está haciendo todo esto?, le preguntó ella una tarde, abrumada por sus gestos. Porque te amo, Amelia. Y porque quiero demostrarte cada día que he aprendido a confiar en ti. No necesito que me respondas ahora. Solo te pido que no me apartes. Déjame intentar recuperar tu confianza. Ella lo miró durante un largo momento, viendo la sinceridad en sus ojos. Está bien. Pero va a llevar tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo. 2 meses después, la atmósfera en la casa había mejorado. Amelia seguía siendo cautelosa, pero ya se permitía reír de los chistes de Adrián, conversar sobre su día en la universidad, participar en momentos familiares sin esa barrera invisible. Una noche, después de que Leo se durmiera, se quedaron hablando en el salón. ¿Sabe de qué me he dado cuenta?, dijo ella. ¿De qué? De que usted ha cambiado. Está más presente para Leo. Es más humano. Casi perderlos a los 2 me hizo darme cuenta de muchas cosas. ¿Cómo qué? Como que vivía en piloto automático, trabajando demasiado y sintiendo demasiado poco. Y ahora sé que sin ustedes, mi vida no tiene sentido. Amelia guardó silencio un momento. Adrián, necesito contarle algo. ¿Qué? Yo también me enamoré de usted. Antes de que todo pasara. ¿En serio? Por eso dolió tanto. No fue solo el despido. Fue sentir que la persona de la que me estaba enamorando no confiaba en mí. Adrián se acercó a ella en el sofá. ¿Y ahora? ¿Todavía sientes algo? Sí, lo siento. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que vuelva a dudar. Miedo de construir algo y verlo derrumbarse a la primera dificultad. Amelia Moraine. Ella levantó la vista. He aprendido la lección. He aprendido que la confianza es una decisión consciente. Y yo decido confiar en ti, ahora y siempre. ¿Cómo puedo estar segura? Porque estoy aquí, cada día, tratando de demostrártelo. Y seguiré intentándolo por el resto de mi vida, si me dejas. Una sonrisa genuina, la primera en meses, iluminó el rostro de Amelia. De acuerdo. Intentémoslo de nuevo. Pero despacio. Despacio, prometió él. Y entonces la besó. Un beso suave, tierno, lleno de promesas y nuevos comienzos. Pasó otro mes. La vida en la casa era armoniosa. Alejandra había regresado a la universidad, su madre estaba feliz y bien cuidada, y Leo era un niño radiante. Adrián y ella ahora tenían citas de verdad. Salían a cenar, hablaban de todo, hacían planes. Una noche, después de cenar, Adrián le pidió que salieran al jardín. Amelia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? ¿Dónde quieres estar? Ella pensó un momento. Quiero haber terminado mi carrera. Quiero estar dando clases. Quiero ver a Leo convertirse en un adolescente feliz. Y quiero tener mi propia familia. Adrián sonrió. ¿Y me ves a mí en esa familia? Sí, lo veo. Yo más que verlo. De hecho. Adrián se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Quédese conmigo, Amelia Torres. Ella se quedó sin aliento. Adrián. Sé que es pronto. Sé que todavía estás aprendiendo a confiar en mí de nuevo. Pero te amo. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. No tienes que responder ahora. Piénsalo. Amelia lo miró, arrodillado ante ella, con los ojos brillantes de esperanza. ¿Puedo poner algunas condiciones? Las que quieras. Primera. Nunca más tomarás una decisión que afecte a nuestra familia sin consultarme primero. Jamás. Segunda, mi madre se queda a vivir con nosotros. Viene en el paquete. Por supuesto. Adoro a tu madre. Tercera, voy a terminar mis estudios y a trabajar. No quiero ser solo una esposa trofeo. Te apoyaré en todo lo que hagas. Y cuarta, si algún día vuelves a dudar de mí, en lugar de echarme, vienes y hablas conmigo. Te lo prometo por mi vida. Amelia sonrió, las lágrimas ahora de felicidad. Entonces, sí. Acepto casarme contigo. Adrián se levantó de un salto,
La besó y la levantó en brazos, dándole vueltas en el aire. ¿De verdad? De verdad. Pero nada de bodas ostentosas. Solo la familia y los amigos más cercanos. Como tú quieras, mi amor. 6 meses después, en una soleada mañana de sábado, el jardín de la mansión estaba decorado para una boda íntima y sencilla. Había unas 30 personas. Amelia llevaba un precioso y sencillo vestido blanco. Leo, elegantísimo en su pequeño traje, era el encargado de llevar los anillos, un papel que se había tomado muy en serio. La madre de Amelia lloraba de emoción en primera fila, junto a Javier, el enfermero que se había convertido en un buen amigo de la familia. Durante los votos, Adrián habló primero. Amelia, me enseñaste que amar es confiar. Me enseñaste que la familia no es solo la de sangre, sino la que se elige. Prometo elegirte cada día, confiar en ti cada momento y amarte por toda la eternidad. Amelia se secó una lágrima antes de hablar. Adrián, tú y Leo me disteis un hogar cuando no tenía nada. Me disteis una familia. Prometo cuidar de esta familia, proteger nuestro amor y ser tu compañera en todas las aventuras que nos depare la vida. Cuando llegó el momento de los anillos, Leo los entregó con una solemnidad adorable. Ahora estarán juntos para siempre. ¿Para siempre? Respondió Adrián, poniéndole el anillo a Amelia. ¿Y ya puedo llamarle mamá a la tía Ame? Preguntó Leo en voz alta. Amelia se arrodilló a su altura. Claro que puedes, mi hijo. Desde hoy, si quieres, puedes llamarme mamá. Mama, Gritó Leo, abrazándola con fuerza. Todos los invitados rieron y aplaudieron. Por el poder que me confiere la ley, dijo el juez, sonriendo, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Adrián besó a Amelia mientras Leo aplaudía a su lado. Oficialmente, eran una familia. 2 años después de la boda, en una mañana cualquiera, Amelia conducía el Ferrari rojo para llevar a Leo a la escuela. Ya se había graduado y trabajaba como maestra en un colegio cercano. Mamá, ¿te acuerdas del día que condujiste este coche para salvarme la vida? Amelia sonrió, mirándolo por el retrovisor. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue importante, ¿verdad? Fue el día más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque fue el día que descubrí que te quería más que a nada en este mundo. Y fue el día que realmente conocí a tu padre. Leo, ahora con casi 11 años, se rió. Y ahora somos una familia de verdad. Siempre lo fuimos, mi amor. Solo que tardamos un poco en darnos cuenta. Adrián, sentado en el asiento del copiloto, le tomó la mano. Se turnaban para llevar a Leo desde que ella había empezado a trabajar. ¿Viste en las noticias que el juicio de Valeria es el mes que viene? Sí, lo vi. Javier me lo comentó. ¿Sientes algo al pensar en ella? Amelia lo meditó un momento. Siento lástima. Perdió todo por no saber aceptar un no. Y un poco de gratitud. gratitude? Si no hubiera hecho aquella locura, quizás nunca hubiéramos tenido el valor de aceptar lo que sentíamos. Tal vez nos habríamos quedado para siempre en un amor platónico y silencioso. O tal vez te habría pedido matrimonio de todas formas, dijo él, sonriendo. Tal vez. Pero eso ya nunca lo sabremos. Llegaron a la escuela y Leo se despidió con un beso. Adiós, mamá. Adiós, papá. Los quiero. Y nosotros a ti. Cuando Leo entró en el edificio, se quedaron un momento en silencio. ¿Sabes qué es curioso? Dijo Adrián. ¿Qué? Antes, pensaba que este Ferrari era mi posesión más valiosa. Ahora, es solo el coche que lleva a mi familia a donde necesita ir. Amelia sonrió y arrancó el motor. Pues vamos a llevar a esta familia a casa. El Ferrari rojo se alejó por la calle, llevando a 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero no es el que evita los problemas, sino el que los supera juntos, y que los finales más felices son aquellos que se ganan después de haberlo perdido casi todo.